cuando lo familiar se vuelve ajeno y la noche esconde más de lo que revela. Hoy nos adentraremos en esos momentos perturbadores, cuando sombras y figuras parecen cobrar vida en el rincón más íntimo de nuestro hogar, el dormitorio, justo cuando la mente empieza a ceder al sueño. Son testimonios de quienes han sentido esa presencia, ese vistazo fugaz que hiela la sangre y te hace dudar de lo que es real. Mientras nos preparamos para el escalofrío, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan esta noche en la oscuridad. Déjenlo en los comentarios. Sin más preámbulos, la primera historia nos aguarda. Esta historia nos la envió Martín, un estudiante universitario que ahora vive solo en un apartamento en la ciudad. Él nos compartió esta perturbadora experiencia. Si alguna vez has sentido una presencia extraña al dormir, ¿te sientes más desamparado o protegido? Cuéntamelo. Recuerdo el día en que me mudé a ese apartamento. Era un edificio viejo, de esos con techos altos y pasillos que olían a humedad y a historias pasadas, pero era lo que podía pagar como estudiante y a pesar de su aspecto, tenía una ventana grande que daba a un pequeño parque arbolado. La primera semana fue normal, llena de la euforia de la independencia, de acomodar mis cosas, de sentirme por fin dueño de mi propio espacio. Dormía profundamente, agotado por el día y la emoción. No había ni una pizca de lo que vendría. Los problemas empezaron de forma sutil, casi imperceptible, como una mancha de humedad que crece lentamente en una pared. Al principio era solo una sensación. Me despertaba en medio de la noche, de repente, sin un ruido que lo justificara. Simplemente abría los ojos, y la habitación estaba a oscuras, solo con la tenue luz que se colaba por las persianas mal cerradas, pintando rayas grises en el suelo. Y ahí estaba, esa sensación de no estar solo. No era miedo exactamente, al principio, más bien una extraña conciencia de una presencia. Me volteaba, revisaba el cuarto, pero no había nada. Solo mis muebles, mi ropa amontonada en la silla y el silencio pesado de la noche. Lo atribuía al estrés, a la novedad, a la inadaptación. Pero las interrupciones nocturnas se hicieron más frecuentes. Empecé a sentir una opresión en el pecho al despertarme, como si alguien me hubiera ahogado por un instante. Mis ojos se ajustaban a la oscuridad y, a veces, muy fugazmente, en el rabillo del ojo, creía ver un contorno, una silueta más oscura que la propia oscuridad, alta y delgada, parada en una esquina de la habitación o junto a mi escritorio. Parpadeaba y desaparecía, siempre la misma secuencia, el despertar brusco, la sensación de no estar solo, el atisbo fugaz, el parpadeo, el vacío. Comencé a cuestionar mi cordura. ¿Era falta de sueño? ¿Un efecto óptico? Me forzaba a mirar directamente a esos puntos donde creía haber visto algo. Nada, solo la pared, el armario, la ventana. La mente es una máquina poderosa, me decía a mí mismo. Crea fantasmas donde no los hay cuando está cansada. Intentaba no pensar en ello, pero cada noche la ansiedad por ir a la cama crecía. Mi ritual de dormir se volvió una tortura. Revisar que la puerta estuviera bien cerrada, que la ventana no tuviera ninguna rendija, que la cortina estuviera bien corrida. Pero nada ayudaba. Luego llegó la parálisis del sueño. No la había experimentado antes, o al menos no de una forma tan vívida y aterradora. Me despertaba, plenamente consciente de mi entorno, pero sin poder mover un solo músculo. Mi cuerpo era una prisión. Mi respiración se sentía superficial, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Y en esas ocasiones ya no era un atisbo fugaz. La sombra estaba allí, de pie, inmóvil. La primera vez que la vi claramente, durante uno de estos episodios de parálisis, estaba al pie de mi cama. Era alta, su figura era inconfundiblemente humana, aunque carecía de cualquier detalle. No tenía ojos, ni boca, ni cabello. Era una silueta bidimensional, hecha de la ausencia de luz, pero con una densidad que la hacía palpable. La sensación de su presencia era abrumadora, como un peso intangible que aplastaba el aire a mi alrededor. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada. Intenté mover mis dedos, mis pies, pero eran como plomo. Solo podía mirar. Y la sombra, ella solo me miraba a mí. O eso sentía, porque no tenía rostro, pero su atención estaba fijada en mí. Lo sentía hasta en los huesos. La temperatura en la habitación caía de forma drástica. Podía sentir el frío en mis sábanas, en mi piel desnuda. Esos episodios se volvieron la norma. Cada noche,
La posibilidad de que esa figura me esperara en la oscuridad era una certeza que me carcomía. Desarrollé una fobia al anochecer. Las luces de la calle que antes me parecían acogedoras, ahora solo resaltaban las esquinas oscuras de mi habitación. Me pasaba horas en vela, leyendo o viendo series, posponiendo el momento de apagar la luz. Cuando el cansancio me vencía y mis párpados se cerraban, a menudo me despertaba con el corazón desbocado, incapaz de moverme y con la sombra ya allí, esperando. Una vez, la sombra estaba sentada en mi escritorio, con los hombros encorvados, como si estuviera contemplando mis libros. Era ridículo, pensé, una sombra no se sienta. Pero la imagen era tan real, tan palpable en mi estado de parálisis, que me heló la sangre. Podía sentir la inmensidad de su presencia, la forma en que el aire a su alrededor parecía volverse más denso. No hacía ruido, jamás un ruido, solo existía, inmóvil, observando. Empecé a cambiar la disposición de mi habitación. Moví la cama del lugar, creyendo que tal vez estaba en un punto específico de su aparición. No sirvió de nada. La sombra simplemente se reubicaba. Si movía la cama hacia la pared, aparecía al otro lado. Si la ponía en el centro, la veía de pie justo en el umbral de mi puerta, bloqueando la salida. Era como si mi habitación fuera un tablero de ajedrez, donde yo era la pieza que ella movía a su antojo. El sueño dejó de ser un refugio y se convirtió en el campo de batalla de mi tormento. Me sentía perpetuamente cansado. Mis notas en la universidad cayeron en picada. Mis amigos notaban mi cambio, mi palidez, mis ojos hundidos. ¿Estás enfermo, Martín?, me preguntaban. Yo solo negaba con la cabeza, incapaz de explicar que mi enfermedad era nocturna y venía en forma de una figura sin rostro. ¿Quién me creería? Dirían que me estaba volviendo loco o que el estrés de los estudios me había superado. Un día intenté grabar. Dejé mi celular grabando video toda la noche, con la cámara apuntando hacia la esquina donde la veía con más frecuencia. A la mañana siguiente, revisé el video con el corazón en la garganta. Horas de oscuridad, mi respiración tranquila al principio, luego agitada. Nada. Ni un parpadeo, ni un cambio en la luz, ni una sombra extra. Era como si solo existiera para mí, en ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, o en las profundidades de mi parálisis. Esto, en lugar de tranquilizarme, solo aumentó mi desesperación. ¿Estaba realmente perdiendo la cabeza? La sensación de frío que traía consigo se hizo más intensa. Era un frío que calaba los huesos, no de una brisa, sino de una ausencia de calor, de vida. A veces sentía como si una ráfaga helada me rozara la piel, un escalofrío que me erizaba los vellos del brazo. Incluso estando bajo las sábanas, era su forma de tocarme sin tocarme, de recordarme que estaba allí, cerca. En una ocasión, me desperté sin parálisis. Abrí los ojos y la sombra estaba de pie al lado de mi cama. No al pie, sino justo a mi lado, a escasos centímetros de mi rostro. Era más alta de lo que recordaba, imponente, y la oscuridad de su forma era tan densa que parecía absorber la poca luz ambiental. No sentía miedo en ese instante, sino una especie de asombro helado, una resignación. Estaba tan cerca que sentía su presencia como un zumbido apenas audible, una vibración de aire. Era un sonido tan bajo que podría haber sido mi propia sangre circulando en mis oídos, pero de alguna forma sabía que provenía de ella. Estuvimos así, lo que me parecieron minutos, quizás segundos. Yo tendido, completamente inmóvil por elección propia, conteniendo la respiración, con los ojos bien abiertos. La sombra, a mi lado, silenciosa, inmutable, pero con una intensidad que casi me quemaba la piel. No había agresión, solo una observación implacable. Era como si estuviera sopesándome, evaluándome. No tenía rostro, pero yo sentía el peso de su escrutinio. Fue entonces cuando ocurrió algo diferente. Lentamente, de una forma apenas perceptible, la sombra pareció inclinarse sobre mí. No era un movimiento brusco, era un descenso gradual, como si el aire mismo se plegara. Sentí un frío glacial en mi frente, un frío que me perforó el cráneo. Mi corazón dio un vuelco violento. Un grito se formó en mi garganta, un grito mudo, desgarrador, que se ahogó en el interior de mi pecho. El zumbido se hizo ligeramente más perceptible, como un murmullo distante, indescifrable, que resonaba dentro de mi cabeza. La sensación de esa presencia inclinándose sobre mí fue insoportable. Era una invasión, una profanación de mi espacio más íntimo. En ese momento no había dudas. Esto no era un sueño, no era mi imaginación,
No era parálisis del sueño en su forma más simple. Esto era real, y estaba interactuando conmigo. Sentí un pánico tan puro y primario que mi cuerpo se rebeló. Algo dentro de mí gritó, no mi voz, sino mi ser, y con una fuerza sobrehumana logré moverme. Fue un espasmo violento. Mi pierna se lanzó, golpeando el aire, y mi brazo se levantó con un tirón. El impacto fue contra el vacío. La sombra, en ese instante, se había disuelto. No desapareció como una imagen, sino que se esfumó como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un rastro de frío y el silencio absoluto de la habitación. Me quedé jadeando en la oscuridad, con el cuerpo tembloroso, el corazón golpeando a 1000 por hora. Las sábanas estaban empapadas en sudor frío. Me incorporé en la cama, buscando a tientas el interruptor de la lámpara. Cuando la luz se encendió, el brillo me dolió los ojos. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado. Solo mis libros, mi escritorio, mi armario, mi mundo normal, pero ahora irrevocablemente contaminado. Desde esa noche ya no he podido dormir en completa oscuridad. Siempre dejo una luz encendida, una lámpara de sal o la luz de mi mesita de noche atenuada. Sé que no la ahuyenta por completo, pero al menos no la veo con la misma claridad. A veces, al despertar, si la luz es tenue, sigo creyendo verla. Un atisbo de oscuridad más densa en una esquina, un movimiento en el rabillo del ojo. La sensación nunca me abandona. Mi vida se ha convertido en una serie de noches sin descanso y días de agotamiento. He aprendido a coexistir con mi tormento, a esperar su aparición, a temerla y a veces a esperarla con una macabra curiosidad. Nunca he sabido qué es, por qué me eligió a mí o qué busca, pero sé que está ahí, acechando en los bordes de mi conciencia, esperando el momento en que baje la guardia, en que la oscuridad sea total, para recordarme que no estoy solo. Martín aún duerme con la luz prendida, intentando evitar lo inevitable. Nunca supo qué era o qué quería esa sombra. Después de escuchar esto, ¿te sentirías más vigilado o perseguido? Esta historia nos la envió un seguidor, un joven estudiante llamado Miguel, que nos relató algo que lo atormentó durante sus años universitarios. Si alguna vez te despertaste sintiendo que no estabas solo en tu habitación, comenta, vigilia o sombra. Ahora, déjame contarte lo que le ocurrió a Miguel. Recuerdo que mis años universitarios fueron una mezcla de euforia por el conocimiento y la constante presión de los exámenes. Yo era un estudiante de ingeniería y eso significaba noches enteras inmerso en libros, fórmulas y proyectos. Para ahorrar, alquilé un pequeño apartamento viejo cerca de la facultad. Era modesto, con una única habitación que servía de dormitorio y estudio, una cocina diminuta y un baño. Los muebles eran de segunda mano, la pintura se descarapelaba en algunas esquinas, pero el precio era inmejorable, y la ubicación, perfecta. Pensé que sería el refugio ideal para mis jornadas de estudio. Al principio, todo era normal. Mis noches se extendían hasta la madrugada, iluminadas únicamente por la lámpara de mi escritorio. El silencio era un aliado, roto solo por el murmullo ocasional del tráfico lejano o el repique de la lluvia contra la ventana. Me acostumbré a las horas extrañas, a la fatiga, a la sensación de estar solo en el mundo mientras la ciudad dormía, pero poco a poco, esa soledad comenzó a transformarse en otra cosa, algo más denso, más opresivo. Empecé a sentir una presencia. Al principio era sutil, como la sensación que uno tiene cuando alguien entra a una habitación y lo sabe sin mirar. Mientras estudiaba concentrado en mis apuntes, mi visión periférica captaría un movimiento, una mancha más oscura en la penumbra de mi cuarto. Al girar la cabeza, no había nada. Lo atribuí al cansancio, a la tensión ocular por tantas horas frente a los textos. «Estás agotado, Miguel», me decía a mí mismo. «Necesitas dormir más». Pero el sueño no traía alivio. Mis noches se volvieron erráticas. Me costaba conciliar el sueño, y cuando finalmente lo lograba, me despertaba de golpe, a menudo con el corazón martilleando en el pecho, sin saber por qué. Era como si un reloj interno, inaudible, me arrancara del descanso en medio de la noche. Y en esos momentos, el silencio no era un aliado, sino un lienzo sobre el que se dibujaba una extraña opresión. El aire se sentía más denso, más frío en ciertos puntos de la habitación. Podía sentir el vello de mis brazos erizarse sin una razón aparente.
Fue durante una de esas noches, creo que a finales del primer semestre, cuando lo vi por primera vez de forma más clara. Me desperté de repente, como de costumbre. La luna se filtraba a través de la ventana, proyectando una débil luz plateada que apenas definía las formas de mis muebles. Mis ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad, y fue entonces cuando lo noté. Una figura, alta y delgada, completamente negra, más oscura que las sombras normales del cuarto, como si absorbiera la poca luz que había. Estaba de pie, inmóvil, justo al pie de mi cama. No tenía facciones, ni ropa discernible. Era solo una silueta, una sombra profunda que parecía hecha de la propia ausencia. Mi corazón se detuvo. Sentí un miedo frío y paralizante que me recorrió de pies a cabeza. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me hubiera anclado al colchón. Mis ojos estaban bien abiertos, fijos en esa cosa. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación por el estrés? Traté de parpadear, de sacudir la cabeza, de despertarme de verdad. Cuando finalmente pude cerrar los ojos y volver a abrirlos, la figura había desaparecido. Mi respiración era agitada, mi cuerpo temblaba. Me incorporé en la cama, sudando frío, y encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz amarilla ahuyentó las sombras y, con ellas, mi terror inmediato. Recorrí con la mirada cada rincón de la habitación. No había nada. Solo mis libros apilados, mi ropa tirada, los objetos cotidianos de mi vida estudiantil. Me convencí de que había sido un efecto de la parálisis del sueño, algo de lo que había leído. Mi mente exhausta, mi cuerpo dormido, mi cerebro despierto y creando imágenes. Una explicación lógica, aunque aterradora. Decidí que tenía que regular mis horarios, dormir más. Era lo más sensato, pero la sombra no era un producto de mi cansancio. Volvió. Las noches siguientes fueron una tortura. Apenas me atreví a cerrar los ojos. Cuando el sueño me vencía, era con una sensación de terror inminente, y una y otra vez me despertaba inmovilizado, la figura oscura al pie de mi cama. A veces estaba junto a la puerta, otras junto a mi escritorio, siempre en los límites de mi visión clara, nunca completamente definida, pero siempre presente, siempre observando. El frío en la habitación se hizo más notorio cuando la sombra aparecía. Era un frío que calaba hasta los huesos, que no venía de una ventana abierta o de la temperatura exterior. Era un frío localizado que emanaba de la figura misma, un frío que me decía que aquello no era de este mundo, que no era solo un truco de mi mente. Una noche, la figura no se limitó a estar al pie de la cama, estaba a un lado, muy cerca, entre la cama y la pared. Pude sentir su proximidad, no tenía olor, no hacía sonido, pero su presencia era abrumadora. El miedo no era solo miedo, era desesperación, impotencia. Era la sensación de ser una presa, completamente a merced de algo desconocido e incomprensible. No podía mover ni un dedo, ni siquiera mis ojos podían desviarse de ella. Era como si mi mirada estuviera pegada a la silueta, que ahora parecía inclinarse ligeramente sobre mí. No vi ojos, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada sin curiosidad, sin intención aparente, pero que me congelaba el alma. El tiempo se distorsionaba en esos momentos. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido horas. La oscuridad parecía vibrar a su alrededor. Pensé que me volvería loco, que si no podía librarme de esto, si no podía dormir, mis estudios se irían al traste, mi vida entera se desmoronaría. Intenté de todo. Dormir con una pequeña lámpara de noche encendida. No sirvió de nada. La sombra era inmune a la luz. Seguía allí, tan oscura como siempre, como si la lámpara no existiera para ella. Recuerdo una vez que mi compañero de cuarto de la universidad, sí, al final pude cambiarme a una residencia, me prestó un crucifijo pequeño que tenía colgado de su cuello. Lo puse en mi mesita de noche. Al principio me dio una extraña sensación de seguridad, pero esa noche la sombra se materializó directamente sobre el crucifijo, como burlándose de mi desesperación. La cruz parecía absorber la oscuridad, volviéndose un punto aún más negro en la penumbra. Esa noche fue una de las peores. La presión en mi pecho fue tan intensa que sentí que me asfixiaba, y una especie de zumbido agudo perforaba mis oídos, como el sonido de 1000 insectos invisibles. Comencé a hablar con ella. En mi mente, claro, porque mi voz seguía atrapada. Le rogaba que se fuera, le pedía que me dejara en paz. No hubo respuesta, solo su silenciosa y opresiva vigilancia. Me sentía observado, no con malicia, sino con una curiosidad fría y desapasionada, como la de un científico que estudia un espécimen. Pero yo no era un espécimen, era un ser humano, aterrado. Las ojeras se hicieron permanentes bajo mis ojos, mis notas empezaron a resentirse.
La concentración era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta, incluso a plena luz del día. Me volví paranoico. ¿Me seguía la sombra durante el día? ¿Estaba acechando en algún rincón oscuro de mi mente? Una noche, el terror llegó a un nuevo nivel. Me desperté, no inmovilizado esta vez, sino con una claridad espantosa. La sombra estaba de pie junto a mi cama, pero esta vez no era solo una silueta. No tenía rostro, pero sí la impresión de dos puntos más oscuros, como cuencas vacías de ojos, que me miraban fijamente. Y de repente sentí un frío intenso, no solo alrededor de la figura, sino dentro de mí, como si una parte de mi alma se congelara. Entonces la sombra comenzó a moverse. Lentamente, alzó lo que parecía un brazo o una extensión de su forma y lo extendió hacia mí. No era un brazo humano, era una porción de oscuridad que se alargaba y se hacía más delgada. Sentí un pánico visceral, primitivo. Quise gritar, levantarme, defenderme, pero mi cuerpo aún estaba en esa horrible transición entre el sueño y la vigilia. La punta de esa extremidad oscura se acercó a mi pecho, a la altura de mi corazón. Antes de que me tocara, la angustia fue tan grande que grité. O más bien, logré exhalar un alarido gutural que me rompió la garganta, y en ese mismo instante la sombra se retrajo, se disolvió, no desapareció de golpe, sino que se esfumó en la oscuridad de la habitación, como humo negro que se desvanece en el aire. La luz de la luna, antes opaca, pareció brillar con más fuerza, y el frío comenzó a disiparse. Me senté en la cama, empapado en sudor, temblaba incontrolablemente. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se saldría de mi pecho. Esa noche no volví a dormir. Estuve despierto hasta el amanecer, sentado, con la lámpara encendida, observando cada rincón de la habitación. Sabía que tenía que irme. No podía vivir así. Al día siguiente, con la energía que el puro terror me infundía, empecé a buscar otro lugar. Encontré una habitación en una residencia universitaria, mucho más cara, pero con la promesa de compañía y seguridad. Dejé el apartamento unas semanas después. Recuerdo el día de la mudanza, mientras empacaba mis últimas cosas. Sentí un escalofrío en la espalda. Al voltear no había nada, pero tuve la certeza de que la sombra me estaba observando, de que sabía que me iba, y sentí, en lo más profundo de mi ser, que no le gustaba. Desde entonces han pasado años. Me gradué. Tengo un trabajo estable y un apartamento moderno y bien iluminado. Duermo con la puerta del dormitorio cerrada y una pequeña luz nocturna siempre encendida en el pasillo. La parálisis del sueño ya no me visita con tanta frecuencia y cuando lo hace, la figura no aparece. Pero el recuerdo sigue ahí, vívido y aterrador. A veces en medio de la noche, cuando el silencio es demasiado profundo o la oscuridad demasiado densa, cierro los ojos y veo un atisbo de esa silueta. Es fugaz, como un reflejo en el agua, pero siempre me eriza la piel. Me pregunto si la sombra se quedó en ese apartamento, esperando a su próximo inquilino, o si de alguna manera, sutil e imperceptible, me siguió, si aún está en algún rincón oscuro de mi nueva casa, esperando el momento, el cansancio, la vulnerabilidad perfecta para volver a mostrarse. El miedo a las sombras en mi habitación, a la hora de dormir, nunca me ha abandonado. Miguel nunca volvió a dormir tranquilo en esa habitación. Se pregunta si la entidad lo encontró por su miedo, o si el miedo fue una respuesta lógica a una amenaza real. Comenta, ¿obsesión o entidad? Esta experiencia me la envió Ricardo, un antiguo estudiante universitario que tuvo que mudarse a un viejo apartamento por sus estudios. Lo que vivió allí fue tan real, tan intrusivo, que aún hoy le cuesta dormir en completa oscuridad. Cuando te ha pasado algo así, ¿prefieres buscar una explicación lógica o simplemente huir de la pesadilla? Yo era un estudiante de informática. Siempre fui un tipo práctico, lógico, de esos que confían en lo que pueden ver y tocar, o en lo que puede ser demostrado con algoritmos y ecuaciones. El mundo de lo esotérico, de lo inexplicable, siempre me pareció una fantasía, un escape para mentes menos estructuradas que la mía. Esa convicción, sin embargo, se desmoronó por completo durante mi tercer año de carrera, cuando me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad para estar más cerca de la universidad. El edificio era viejo, de esos que tienen un encanto decrépito. Los pasillos olían a humedad y a madera antigua, una mezcla que, extrañamente, me resultaba reconfortante al principio.
Mi apartamento era pequeño, apenas una habitación estudio con una cocineta y un baño minúsculo. Tenía una ventana grande que daba a un patio interior oscuro, donde las sombras de los edificios vecinos se superponían y creaban formas caprichosas al atardecer. Era un lugar humilde, pero era mío, mi primer espacio independiente, y me sentía emocionado. Las primeras semanas fueron normales. Me adaptaba a la vida en solitario, al ruido constante de la ciudad filtrándose por la ventana y a los sonidos extraños de los vecinos que habitaban el vetusto edificio. Unos tosían sin parar, otros ponían música a deshoras, y siempre había un leve crujido, un suspiro del edificio que se asentaba, que yo atribuía a las viejas tuberías o a la madera que se expandía y contraía. Me dormía casi al instante después de largas horas de estudio, agotado, pero satisfecho con mi progreso. Fue entonces cuando empezaron. Al principio eran imperceptibles, pequeños destellos en la periferia de mi visión justo antes de quedarme dormido. Una mancha oscura, un ligero movimiento en el rincón más alejado de la habitación, cerca de la pequeña cómoda donde guardaba la ropa. Lo atribuía al cansancio, a mi imaginación jugándome una mala pasada. Parpadeaba y ya no estaba. Mi mente lógica siempre encontraba una explicación, un reflejo de la luz de la calle, una sombra de los árboles del patio moviéndose con el viento, o simplemente el efecto de mis ojos adaptándose a la oscuridad. Pero se hicieron más persistentes. Una noche, desperté sobresaltado por una sensación extraña. No había ruido, no había pesadilla, solo una punzada de ansiedad en el pecho. Abrí los ojos en la oscuridad casi total de mi habitación. La ventana, sin cortinas, permitía que una débil luz lunar se filtrara, proyectando contornos difusos, y ahí la vi por primera vez, con una claridad que me heló la sangre. En el rincón, cerca de la cómoda, había una sombra. No era una sombra normal, de esas que el mobiliario proyecta sobre la pared. Era más densa, más oscura que la propia noche. Una silueta inmóvil, difusa en los bordes, pero con una presencia innegable, casi sólida. No tenía forma humana definida. Era más bien una masa compacta, como un agujero en el espacio. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Mis ojos intentaron adaptarse, enfocar, pero la sombra no se definía, solo permanecía allí, absorbiendo cualquier atisbo de luz. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y no era por el frío de la noche, era un miedo primario, irracional, algo que mi mente lógica no podía procesar. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la misma sombra me hubiera anclado a la cama con su mera presencia. Finalmente, la necesidad de respirar rompió el hechizo. Tomé una bocanada de aire y en ese mismo instante la sombra desapareció. No se desvaneció, simplemente no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Me senté en la cama, empapado en sudor frío, con la respiración entrecortada. El silencio de la habitación era abrumador, roto solo por el latido desbocado de mi corazón. Me esforcé por encontrar una explicación. Fatiga visual, una alucinación hipnagógica justo al despertar, el estrés de los exámenes. Sí, eso debía ser. Me levanté, encendí la luz y revisé cada rincón del cuarto. Nada. Solo mi ropa en la cómoda, mis libros en el escritorio. Todo normal. Decidí que necesitaba dormir más y beber menos café. Durante una semana no pasó nada. Volví a mi rutina, casi convencido de que todo había sido producto de mi imaginación. Incluso empecé a reírme de mí mismo por haber sentido tanto miedo, pero el terror regresó. Una noche, mientras revisaba unos apuntes en la cama antes de apagar la luz, sentí de nuevo esa extraña punzada de incomodidad. Levanté la vista del libro. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la lámpara de mi mesa de noche. Ahí estaba. Esta vez, la sombra no estaba en el rincón, estaba más cerca, junto a mi escritorio, a unos pocos metros de mi cama. Era la misma masa oscura, sin forma, más densa que la noche misma, pero esta vez la diferencia era sutil y a la vez aterradora. Parecía un poco más grande, y en su periferia, como si la tela oscura que la formaba se hubiera tensado ligeramente, noté un borde, una intención. Me observaba. Mis manos se quedaron frías, y el libro se resbaló de mis dedos, cayendo con un golpe sordo en el suelo. El ruido pareció despertar a la sombra. No se movió de forma perceptible, pero sentí un cambio en la atmósfera, un frío gélido que emanó de ella y me envolvió, a pesar de que la ventana estaba cerrada y la calefacción del edificio funcionaba. Era un frío que calaba hasta los huesos, que no venía del ambiente, sino de dentro de la habitación.
El miedo me invadió de nuevo, pero esta vez fue diferente. Había una punzada de impotencia, una sensación de que no importaba lo que hiciera, aquello estaba allí para quedarse. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Quise levantarme, pero una pesadez me sujetaba. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos la sombra hubiera desaparecido. Conté hasta 10, luego hasta 20, mi mente clamando por una explicación racional. Cuando abrí los ojos, la lámpara de la mesa de noche parpadeaba débilmente. La sombra aún estaba allí, pero ahora no era estática, se había movido un poco, flotando apenas unos centímetros hacia el centro de la habitación. Y por primera vez noté algo. No tenía ojos, pero sentí una mirada, una atención fría y penetrante que me estaba escrutando, que me analizaba. Era una entidad con propósito, con conciencia. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré alcanzar el interruptor de la lámpara. La giré hasta el máximo de su potencia, inundando la habitación con una luz amarilla y artificial. La sombra se contrajo al instante, como una criatura sensible a la luz. Se encogió sobre sí misma, volviéndose más pequeña, más concentrada, y luego, con una especie de suspiro mudo que sentí más en mi cabeza que en mis oídos, se disolvió en el aire. Encendí todas las luces del apartamento. Fui al baño, a la cocineta. Encendí hasta la lámpara del pasillo. Luego volví a mi cama y me senté, temblando. Esa noche no dormí. Pasé las horas mirando cada rincón de la habitación, esperando su regreso. El sol salió finalmente, y con él, la sensación de seguridad volvió poco a poco. Pero algo había cambiado. La lógica ya no era mi escudo. Empecé a investigar. Busqué en foros de internet, en libros sobre fenómenos paranormales. Leí sobre gente sombra o shadow people, entidades que se manifiestan como siluetas oscuras, a menudo vistas en la periferia de la visión, pero a veces con una claridad perturbadora. La mayoría de las historias describían encuentros similares a los míos: parálisis, frío extremo, una sensación de ser observado. Algunos hablaban de susurros, de toques. La idea me aterrorizó. Yo no quería que eso progresara. Decidí tomar medidas. Compré cortinas gruesas para la ventana, pensando que quizás la luz de la luna o las sombras exteriores le daban algún tipo de energía. Puse incienso, aunque no era creyente, y hasta dejé una Biblia abierta en mi mesa de noche, por si acaso. Ridículo para mí yo de hace unas semanas, pero el miedo hace que uno haga cosas impensables. Intenté dormir con la luz encendida, pero la bombilla de techo era demasiado brillante y me impedía conciliar el sueño. Opté por una lámpara de sal, de esas que dan una luz tenue y anaranjada. Durante un tiempo pareció funcionar. La tenue luz de la lámpara de sal creaba una barrera, o al menos eso pensaba. Dormía mejor, aunque el sueño era ligero y fragmentado. Pero la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. A veces, en medio de la noche, despertaba y miraba la esquina de la habitación, esperando verla, pero solo encontraba las formas suaves que la luz de sal proyectaba. Empecé a sentir una paranoia creciente. Cada crujido del edificio, cada sombra que proyectaba un objeto, me ponía los pelos de punta. Una noche, la lámpara de sal se apagó. Debió ser un cortocircuito, o quizás la bombilla se quemó. Lo descubrí cuando desperté con el sonido de un rasguño suave en el suelo de madera, justo al lado de mi cama. El corazón se me paralizó. La oscuridad era total, densa, casi opresiva. Mis ojos se abrieron de golpe, intentando desesperadamente discernir algo en la negrura, y entonces la sentí. La presencia estaba ahí, al lado de mi cama. No podía verla, pero la sentía. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que ya no era ambiental, sino que parecía surgir de un abismo, de un lugar más allá de la comprensión. Intenté gritar de nuevo, pero mi voz era un nudo en mi garganta. Intenté moverme, pero la parálisis era absoluta. Esta vez era más intensa, más total que nunca. Mis músculos estaban tensos, mis mandíbulas apretadas. El rasguño se repitió, un sonido húmedo y arrastrado, como algo pesado y pegajoso moviéndose sobre la madera. Venía de la parte baja de la cama, de donde estaban mis pies. Luego, un susurro, no palabras, no un lenguaje que pudiera entender, sino un sonido gutural, como el arrullo de una garganta profunda y seca, justo al lado de mi oreja. Sentí un aliento gélido en mi nuca y un olor a tierra mojada y a algo más, algo pútrido, como a carne en descomposición. El terror se apoderó de mí de una forma que nunca creí posible. Era un terror que me decía que aquello no era una alucinación, no era un truco de mi mente, era real.
Estaba en mi habitación, a mi lado, y me estaba tocando. Sentí una presión ligera en mi tobillo, como una mano fría y descorpórea intentando sujetarme. Era una sensación tan vívida que me hizo retorcerme inútilmente. Grité, pero el sonido fue solo un gemido ahogado. Con un golpe de adrenalina pura, logré reunir toda mi fuerza y lancé un puñetazo al aire. No sentí nada, solo el vacío de la oscuridad, pero el contacto de mi puño con el aire pareció romper la parálisis por un instante. Me revolví en la cama, cayendo al suelo con un estrépito. El rasguño se detuvo, el susurro cesó, el olor desapareció, el frío, sin embargo, permaneció. Me arrastré por el suelo, golpeándome contra el escritorio, contra la cómoda, buscando desesperadamente el interruptor de la luz. Mis manos temblaban tanto que no lo encontraba. Finalmente, mis dedos tocaron la fría superficie del plástico. Hice clic. La luz se encendió, inundando la habitación. No había nada. Absolutamente nada. Pero la habitación ya no era la misma. El aire estaba pesado, cargado de una energía oscura y helada. La lámpara de sal estaba en el suelo, hecha pedazos, la bombilla rota. Mis sábanas estaban revueltas y el rastro de un rasguño profundo y húmedo marcaba la madera del suelo, justo donde sentí la presencia. No era un rasguño de uña, sino una marca ancha, como si algo pesado y contundente hubiera sido arrastrado. No dormí esa noche, ni las siguientes. Me mudé a casa de un amigo por unos días, inventando la excusa de que el apartamento tenía problemas de humedad, pero la verdad era que no podía volver, no podía dormir en esa habitación sabiendo que aquello podía volver en cualquier momento. El mero pensamiento de la oscuridad, de la parálisis, del susurro y del toque me llenaba de pavor. Cuando finalmente reuní el valor para regresar y recoger mis cosas, llevé a mi amigo conmigo. Él, igual de escéptico que yo solía ser, intentó bromear, pero la seriedad en mis ojos lo hizo callar. Abrí la puerta del apartamento y ambos sentimos el frío. A pleno día, el aire estaba helado, como si una nevera hubiera estado abierta. El rasguño en el suelo seguía allí, inconfundible. Mi amigo lo miró con los ojos muy abiertos, su sonrisa vacilante. Empacamos mis pertenencias en silencio. Él intentó racionalizar el frío, los rasguños, pero podía ver el miedo en sus ojos. Se apresuró a salir del apartamento, cargando mis cajas, sin mirar atrás. Yo hice lo mismo. Dejé el apartamento y nunca más volví. No intenté recuperar mi depósito. No le conté al casero el verdadero motivo de mi partida. Simplemente desaparecí. Me mudé a un nuevo apartamento, uno moderno, con mucha luz natural y una seguridad que ahora valoro más que nunca. Pero la experiencia me dejó marcado. Ya no soy el mismo Ricardo lógico y práctico. Ahora, cada noche, antes de dormir, reviso que todas las luces estén encendidas. No puedo conciliar el sueño en completa oscuridad. Siempre dejo una luz nocturna, por tenue que sea, encendida en mi habitación. A veces, en la quietud de la noche, juro que escucho un leve rasguño en el suelo, o siento un frío inexplicable en mi nuca. Y a veces, en la periferia de mi visión, justo antes de cerrar los ojos, creo verla, una sombra densa, sin forma, acechando en el rincón más oscuro de mi habitación. Nunca estoy seguro si está ahí de verdad, o si es solo el recuerdo de aquella pesadilla que se niega a abandonarme. Desde entonces, Ricardo ha intentado racionalizar lo que vio y sintió, pero no ha encontrado consuelo. Si te encontraras en su situación, ¿te atreverías a enfrentar esa oscuridad o preferirías dormir con la luz encendida el resto de tu vida? Esta historia me la compartió Andrea, una programadora de unos 28 años que se mudó a un nuevo apartamento buscando tranquilidad. Lo que encontró fue algo mucho más inquietante. Comenta vigilancia si crees que algo te observa por la noche, o paranoia si piensas que es solo tu mente jugando contigo. Esto fue lo que nos contó. Me llamo Andrea y mi vida, hasta hace poco, era bastante sencilla. Programadora de software, trabajaba desde casa y vivía en un ritmo de constante calma y rutina. Eso cambió cuando decidí mudarme. Había encontrado un apartamento en un edificio antiguo, en un barrio que prometía serenidad, lejos del bullicio de la ciudad. El lugar tenía su encanto, techos altos, molduras detalladas y ventanas enormes que dejaban entrar una luz preciosa durante el día. Lo sentí como el lienzo perfecto para mi nueva etapa. Los primeros días fueron de pura euforia.
Desempaqué cajas, organicé mi oficina improvisada en el salón y me acostumbré al silencioso crepitar del edificio por la noche, al que atribuía a los viejos cimientos acomodándose. Mis noches transcurrían entre la lectura y a veces alguna serie. Dormía bien, profunda y sin interrupciones, algo que valoraba muchísimo. Fue la tercera semana cuando empezaron las cosas extrañas. La primera vez fue un mero destello, una figura borrosa en mi visión periférica mientras me daba la vuelta en la cama. Era de noche, y la oscuridad de la habitación solo se rompía por la tenue luz de la farola de la calle, que se filtraba por las cortinas. Pensé que era el cansancio, o quizá la forma en que las sombras de la calle jugaban con los objetos de mi cuarto. No le di más importancia, pero los destellos se hicieron más frecuentes. Una noche me desperté sintiendo un frío inusual, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Abrí los ojos y allí estaba, o al menos creí que estaba, una figura alta y delgada, completamente negra, de pie junto a mi armario, en la esquina más oscura de la habitación. No tenía rasgos definidos, era solo una silueta. Mi corazón se disparó, pero no pude moverme. Me sentía paralizada por el terror y la incredulidad. Parpadeé varias veces, respiré hondo, y cuando volví a abrir los ojos, la figura había desaparecido. Fue un sueño, me dije a mí misma, forzando la lógica. Una pesadilla muy vívida. Intenté racionalizarlo, la falta de sueño por las mudanzas, el estrés del nuevo trabajo, la soledad. Me obligué a pensar que eran trucos de mi mente. Empecé a dejar la luz del pasillo encendida, creyendo que la penumbra era mi enemiga. Aún así, la sensación de no estar sola en mi habitación por la noche se volvió constante. Me acostaba, cerraba los ojos y sentía su mirada. No era una mirada real, sino una presión, un peso etéreo que me envolvía desde algún punto de la habitación. Una madrugada me despertó un sonido. Era un crujido suave, como el de una rama seca bajo un pie, pero venía del interior de mi cuarto. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad. El silencio era total, absoluto, y eso era más aterrador que cualquier ruido. Me concentré en mi respiración para no hacer ni el más mínimo ruido. La figura estaba ahí, lo sabía. Esta vez no la vi con los ojos, sino que la sentí. Una presencia densa y gélida al pie de mi cama. Era como si el aire alrededor de mis pies se hubiera vuelto más pesado, más frío. Mi cuerpo se tensó, cada músculo contraído, listo para huir, pero inmovilizado por un miedo primordial. No podía respirar bien. Mis pulmones se sentían oprimidos, como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho. Me quedé así, inmóvil, hasta que el amanecer, tímido y gris, comenzó a colarse por las rendijas de las cortinas. Solo entonces, la presión se alivió, el frío disminuyó y pude respirar con normalidad. Me senté en la cama, empapada en sudor frío, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. No era un sueño, no podía serlo. A partir de ese momento, mi sueño se convirtió en un campo de batalla. Me esforzaba por no dormir, por quedarme despierta, vigilando. Pasaba horas mirando las sombras, esperando ver algo, pero era cuando el agotamiento me vencía, cuando mis párpados cedían, que ella aparecía. Siempre era la misma figura, alta, delgada, sin facciones, una sombra con forma humana, pero sin vida, sin alma aparente. A veces la veía de pie junto a la ventana, otras al lado del armario, pero las peores veces estaba al pie de mi cama o incluso, en una ocasión, la sentí sentada en el borde, provocando un leve hundimiento en el colchón que mi cuerpo adormecido percibió con horror. Intenté hablar de ello con mi mejor amiga, Laura. Ella, siempre pragmática, me sugirió que podría ser estrés o alucinaciones hipnagógicas, esas ilusiones que ocurren al quedarse dormido o despertar. Necesitas dormir bien, Andrea. Ve a un médico o un terapeuta. Estás agotada, me dijo con preocupación en su voz. Sus palabras me hicieron dudar. ¿Realmente estaba perdiendo la cabeza? Empecé a cuestionar mi propia percepción. Quizás Laura tenía razón. Fui al médico. Me preguntó sobre mi sueño, mi alimentación, mi estado de ánimo. Todo parecía normal, salvo mi evidente agotamiento. Me recetó unas pastillas para dormir, suaves, para ayudarme a conciliar el sueño. Descansa, me dijo. Tu mente te está jugando una mala pasada. La primera noche que tomé las pastillas, dormí profundamente. Por primera vez en semanas, no sentí su presencia. Me levanté sintiéndome renovada, con un hilo de esperanza.
Quizás todo había sido, como dijo Laura, solo producto de mi mente. Pero esa esperanza duró poco. A la tercera noche, me desperté con la misma sensación de frío y opresión. Abrí los ojos. La figura estaba ahí, esta vez más cerca que nunca. Estaba inclinada sobre mí, justo al lado de la cama, a la altura de mi rostro. Su silueta oscura bloqueaba la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Podía sentir su presencia como un aliento gélido sobre mi cara, aunque no había boca, ni nariz, ni ningún rasgo que indicara una forma de respirar. Era solo la intensidad de su cercanía, la densidad de su oscuridad. Esta vez no hubo parálisis total. Un grito ahogado se formó en mi garganta, pero no pudo salir. Mis manos temblaron bajo las sábanas y mi corazón latía con tal fuerza que creí que se saldría de mi pecho. Cerré los ojos con fuerza, deseando que desapareciera, que todo fuera un sueño. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. La habitación recuperó su normalidad, pero la imagen de esa sombra, tan cercana, tan íntima, quedó grabada a fuego en mi mente. Ya no había dudas. Esto no era el estrés, esto no eran alucinaciones, esto era real. Y la píldora para dormir no había funcionado. La entidad me había esperado a que bajara la guardia, a que me sintiera segura para volver a manifestarse. Sentí que se burlaba de mí, de mis intentos de escapar. Empecé a investigar, busqué en internet historias de sombras nocturnas, gente sombra, parálisis del sueño. Encontré miles de relatos similares al mío. Personas que veían figuras oscuras en sus habitaciones, que sentían presencias opresivas, que se despertaban sin poder moverse. Muchos lo atribuían a fenómenos paranormales, otros a trastornos del sueño, pero la similitud de las descripciones era escalofriante. Hablaban de gente sombra que solo observaba, que no interactuaba físicamente, pero que se alimentaba del miedo. Cuanto más leía, más aterrorizada me sentía, pero también más comprendida. No estaba loca. Alguien más había experimentado esto. La parte más inquietante era que muchos de esos relatos coincidían en que, una vez que la entidad se manifestaba, era muy difícil, si no imposible, deshacerse de ella. Se aferraba a la persona, volviéndose parte de sus noches. Mis días se volvieron grises. El agotamiento crónico me acompañaba a todas horas. La ansiedad me carcomía. Caminaba por el apartamento sintiendo que cada esquina podía ocultarla. Había días en que me sentía observada incluso a plena luz del día, una sensación que me helaba la sangre. Había perdido el apetito y la capacidad de concentrarme en mi trabajo. El código que antes fluía de mis dedos ahora se sentía como un idioma extranjero. Los plazos se acercaban y mi rendimiento caía en picado. Decidí que no podía seguir así. Tenía que confrontarla, o al menos intentarlo. Una noche, justo antes de irme a la cama, me senté en el suelo de mi habitación, con la luz encendida. Hablé en voz alta, aunque mi voz temblaba. «Sé que estás aquí», dije, dirigiéndome a la oscuridad, a los rincones, a la nada aparente. «No sé qué eres, ni qué quieres, pero no te tengo miedo». Era una mentira. Estaba aterrada, pero necesitaba fingir valentía. El silencio de la habitación respondió. Sentí el aire volverse más denso, más frío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las luces comenzaron a parpadear, débilmente al principio, luego con más intensidad, hasta que la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Un grito escapó de mi garganta. La oscuridad era completa, absoluta, asfixiante. Y en esa oscuridad supe que no estaba sola. El silencio fue roto por un susurro apenas perceptible, un sonido sibilante que parecía venir de todas partes y de ninguna, como el roce de tela contra el suelo o el viento entre hojas secas. No pude entender lo que decía, si es que decía algo. Solo era un sonido que hablaba de una presencia maligna. Encendí la linterna de mi móvil con las manos temblorosas. La luz, aunque débil, ahuyentó momentáneamente la sensación. Las luces del techo dejaron de parpadear y se encendieron de nuevo. La habitación, para mi alivio, parecía vacía. Esa noche dormí en el sofá del salón, con todas las luces del apartamento encendidas y la televisión de fondo. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo allí. No importaba lo que Laura o los médicos dijeran, sabía lo que había experimentado y era real. Llamé al propietario y le expliqué, de la forma más diplomática posible, que tenía que mudarme.
Inventé una excusa sobre un cambio de trabajo repentino y la necesidad de estar más cerca de la oficina. Él, para mi sorpresa, no pareció molesto, más bien comprensivo. Incluso me contó una historia vaga sobre la anterior inquilina, que también se había mudado de forma inesperada, alegando que el lugar no le sentaba bien. Una punzada de escalofrío me recordó que quizá no era la primera. El proceso de mudanza fue caótico y angustioso. Cada caja que empacaba, cada objeto que movía, sentía que lo hacía bajo su atenta mirada. Tuve que pedirle ayuda a Laura. No le conté todo, pero le dije que el apartamento me daba malas vibraciones y que mi sueño era terrible. Ella me miró con preocupación, pero me ayudó sin preguntar demasiado. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Un camión de mudanzas, Laura y yo, me aseguré de que todos mis objetos personales salieran del apartamento. Cuando el último cuadro fue cargado, eché un último vistazo a mi habitación. Estaba vacía, despojada de mis cosas. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el polvo en suspensión. Por un instante, sentí una extraña calma, pero entonces un escalofrío me recorrió la nuca. Mis ojos se posaron en la esquina junto al armario, donde la vi por primera vez, y por un microsegundo juraría que vi la forma más sutil de una silueta oscura, como una mancha en la luz del sol, diluyéndose justo cuando la miraba. Una despedida silenciosa, una promesa de que no me olvidaría. Me mudé a un apartamento moderno, en un edificio nuevo y con vecinos ruidosos, algo que ahora agradecía. Las primeras noches fueron un alivio. Dormía con una lámpara de sal encendida, una tenue luz naranja que no me dejaba a oscuras, pero tampoco me impedía descansar. La cama se sentía diferente, el aire más ligero. Poco a poco, mi sueño comenzó a normalizarse. Sin embargo, la experiencia me dejó marcada. Cada vez que me despierto en mitad de la noche, aunque sea para ir al baño, mis ojos escanean la habitación. Busco esa sombra, esa figura. Mi mente se asoma a la posibilidad de que no se haya quedado atrás, que me haya seguido. A veces, en la penumbra de la madrugada, cuando el cansancio juega con mis sentidos, creo ver un destello, una distorsión en la oscuridad, una mancha que no debería estar. Y el frío, ese frío inexplicable, punzante, que siento en la parte baja de mis piernas cuando duermo, incluso bajo las sábanas más gruesas. Es solo un instante, pero me despierta, y mi corazón se acelera. Parpadeo, busco una explicación. Pero solo hay la oscuridad y mi respiración agitada. No he vuelto a verla con la claridad de antes, no como en aquel viejo apartamento. Pero la sensación de ser observada nunca se fue del todo. Es como si una parte de mí siempre estuviera alerta, esperando su regreso. Como si una puerta se hubiera abierto en mi mente. Una puerta que ya no puedo cerrar del todo. Vivo con ello ahora, duermo con ello. Aún hoy, Andrea se despierta de golpe en la oscuridad, sintiendo un vacío frío a su lado, la ausencia de algo que debería estar ahí. Si alguna vez sentiste una presencia, dime, cercanía o distancia. A veces, la cercanía de lo desconocido es la más aterradora. Esta historia me la envió Sofía, una diseñadora gráfica que, hasta hace poco, vivía en un apartamento que pensó sería el hogar de sus sueños. Si alguna vez te ha invadido una sensación extraña al despertar, comenta Abismo si sientes miedo o incertidumbre si te intriga qué pudo ser. Ahora, déjame contarte lo que le ocurrió. Todo comenzó poco después de mudarme a mi primer apartamento. Era un lugar pequeño, en un edificio antiguo en el corazón de la ciudad. Las paredes eran de esas que parecían susurrar historias de inquilinos pasados, pero a mí me encantaba. Tenía una gran ventana que daba a un patio interior lleno de enredaderas y la luz de la mañana lo bañaba todo de un dorado hermoso. Estaba emocionada. Era mi primer paso hacia la independencia total, y mi estudio de diseño gráfico apenas comenzaba a despegar. Los primeros meses fueron idílicos. Trabajaba hasta tarde, a menudo con música suave de fondo, y me quedaba dormida en mi cama individual, arrullada por el leve murmullo de la ciudad. Pero un día, o más bien una noche, algo cambió. Empezó de forma sutil, casi imperceptible. Una noche me desperté de golpe, no por un ruido, sino por una sensación. Era como si la temperatura de la habitación hubiera bajado varios grados de repente, dejando una punzada fría en el aire. Abrí los ojos en la oscuridad casi total. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse, y fue entonces cuando la vi, una sombra. No era una sombra nítida, de esas que proyecta un objeto. Era una mancha más oscura en la oscuridad de mi dormitorio. Estaba cerca de la pared, entre el armario y la puerta. No tenía forma definida, era solo una ausencia de luz más profunda.
Parpadeé, y cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome fuerte contra las costillas. Me froté los ojos, tratando de convencerme de que había sido un truco de la luz, una ilusión creada por el cansancio. Me levanté, encendí la luz y revisé cada rincón. No había nada. El aire frío ya se había disipado. Me sentí tonta y atribuí todo al estrés de un gran proyecto que tenía en curso. Volví a la cama, pero tardé mucho en conciliar el sueño. A la semana siguiente se repitió. Esta vez fue más intensa. Me desperté de la misma manera abrupta, con la misma sensación de frío punzante. Al abrir los ojos, la sombra estaba allí de nuevo, pero esta vez no era una mancha, era una silueta. Podía distinguir la forma vaga de un cuerpo humano, alto y delgado, parado al pie de mi cama. No se movía, solo estaba allí, observándome. Mi cuerpo entero se tensó. Quise gritar, quise moverme, pero me di cuenta de que no podía. Era como si una fuerza invisible me hubiera anclado al colchón. Mis músculos no respondían a mi voluntad. Solo podía mirar fijamente esa figura oscura que parecía absorber la poca luz que se colaba por la ventana. El miedo me inundó, un terror primario que me erizó hasta el último vello. No era solo la vista de la sombra, era la certeza de que no estaba sola y de que algo inexplicable me estaba sucediendo. Luché, forcejeé internamente, pero mi cuerpo era una prisión. Pasaron minutos, que parecieron horas, con la sombra inamovible, hasta que, de repente, sentí un tirón, como si despertara de un sueño muy pesado. Mi cuerpo se liberó. La sombra había desaparecido. Me levanté de un salto, encendí todas las luces del apartamento. La adrenalina me mantenía en pie, temblorosa y exhausta. Sabía que no había sido un sueño, había sido real. Empecé a investigar sobre parálisis del sueño. Leí sobre las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, sobre la presión en el pecho y las figuras que la gente reporta ver. Intenté convencerme de que era eso, una explicación científica a un fenómeno aterrador. Me esforcé por dormir boca arriba. Seguí todos los consejos: mantener horarios regulares, evitar la cafeína antes de acostarme, crear un ambiente relajante. Pero no sirvió de nada. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Casi cada noche me despertaba con esa sensación y la sombra estaba allí, a veces al pie de la cama, otras de pie junto a mi mesita de noche, tan cerca que sentía el frío que emanaba de ella. La parálisis era una constante. Aprendí a reconocerla, a odiarla, a esperar su llegada con un pavor creciente. Lo peor era que la sombra empezaba a tomar más forma. Ya no era solo una silueta. Podía ver sus bordes, una especie de halo nebuloso que la definía del resto de la oscuridad. Y lo más perturbador, empezó a tener una cabeza, una forma redonda y alargada que se inclinaba ligeramente hacia mí, como si me estuviera examinando. Una noche, cuando la sombra estaba junto a mi cama, pude sentir, no con mis oídos, sino con una parte más profunda de mi ser, como si respirara, un sonido siseante, apenas audible, que no provenía de mi respiración agitada. Era un sonido hueco, seco, como si el aire pasara por una garganta vacía. El terror era indescriptible. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, deseando desaparecer, deseando que el mundo se disolviera. Cuando volví a abrirlos, la sombra seguía allí, y el siseo también. Abrí y cerré los ojos varias veces, desesperada, hasta que finalmente la parálisis cedió y la figura se desvaneció. Mi vida diaria empezó a resentirse. El insomnio se apoderó de mí. Iba al trabajo con ojeras profundas, la mente nublada por la falta de sueño y el miedo a la noche que se avecinaba. Mis amigos notaron mi cambio de ánimo, mi constante irritabilidad y mi semblante demacrado. Les conté lo que me pasaba, con vergüenza, esperando que se rieran o me dijeran que estaba exagerando, pero se quedaron en silencio, algunos con una expresión de genuina preocupación. Una amiga sugirió que buscara ayuda profesional, un terapeuta, quizá un psiquiatra. Desesperada, lo hice. El terapeuta escuchó pacientemente mis relatos, validó mis sentimientos y me habló de ansiedad, estrés, y cómo eso podía manifestarse en trastornos del sueño. Me recetó un ansiolítico suave y me dio ejercicios de relajación. Durante un par de semanas, la situación mejoró ligeramente. Las apariciones disminuyeron. Dormía un poco mejor, aunque seguía sintiendo una inquietud latente. Pero la sombra, al parecer, no se había ido. Solo estaba esperando.
Una noche de lluvia torrencial, me desperté con un escalofrío que no era del frío. Era una vibración en el aire, una presencia densa que llenaba la habitación. Abrí los ojos, y allí estaba. Esta vez era diferente, la sombra era más nítida que nunca. Era alta, su silueta masculina era inconfundible, y su cabeza se inclinaba de una manera que sentí profundamente amenazante. Estaba muy cerca, justo encima de mí, inclinada sobre la cama. Mis ojos se fijaron en la figura, incapaces de apartarse. Pude ver, o más bien sentir, una especie de textura en su oscuridad, como si fuera un tejido muy denso. Y luego noté algo más, 2 puntos rojos muy tenues en lo que sería su rostro. No brillaban con luz propia, sino que parecían absorberla. 2 pequeños abismos en su negrura. Sentí que eran sus ojos y que me estaban mirando fijamente. La parálisis del sueño era más potente que nunca. No podía mover ni un dedo, mi pecho estaba oprimido y sentí que no podía respirar. Un grito se ahogó en mi garganta. Intenté forcejear, intenté orar, intenté cualquier cosa que pudiera romper el hechizo. Nada, solo el frío, la presión y esa figura inamovible, esos 2 puntos rojos observándome con una quietud escalofriante. Pasó un tiempo que me pareció una eternidad. Mi mente, en medio del pánico, empezó a divagar. Esto era el fin, era un demonio, una entidad, me estaba volviendo loca. La sombra se mantuvo allí, sin hacer nada, solo observando. Era esa inmovilidad, esa pasividad amenazante, lo que me hacía enloquecer más que cualquier ataque físico. La mente humana busca patrones, explicaciones, pero esta figura desafiaba toda lógica. De repente, la sentí moverse. No fue un desplazamiento físico que mis ojos pudieran seguir, sino una percepción. Era como si se disolviera, no hacia un lado, sino hacia abajo, como si se hundiera en el colchón o en el suelo. La presión en mi pecho se alivió. La parálisis cedió, y me incorporé con un grito sordo. Encendí todas las luces, el corazón a punto de estallar. Miré la cama, el suelo, el armario. Nada. Solo mi pequeña habitación, ahora inundada de luz artificial, que no lograba disipar la atmósfera de terror que se había impregnado en cada rincón. Esa misma noche decidí que no podía seguir así. No podía vivir con ese miedo constante, con la certeza de que algo acechaba en mi dormitorio cada vez que las luces se apagaban. A la mañana siguiente, llamé a mis padres. Les conté toda la historia, esta vez sin vergüenza, con una voz temblorosa que apenas reconocía como mía. Mi madre, siempre práctica, me dijo que me fuera de ese apartamento de inmediato. No preguntó más, solo sintió mi desesperación. En menos de una semana, había empacado todas mis cosas y me había mudado. Dejé la mayoría de mis muebles antiguos, temiendo que la sombra se hubiera aferrado a alguno de ellos. Me fui a casa de mis padres por un tiempo para recuperar el sueño y la cordura. La sensación de alivio fue inmensa. Volví a dormir con las luces encendidas los primeros días y poco a poco fui apagándolas. No he vuelto a experimentar la parálisis del sueño desde entonces, ni he visto una sombra con esa intensidad. Pero a veces, muy de vez en cuando, en el rabillo del ojo, cuando estoy sola en mi nuevo apartamento y la luz es tenue, creo ver algo. Una mancha oscura que se esfuma antes de que pueda enfocarla. Un movimiento en el umbral de una puerta que sé que está vacía. Un frío repentino en una habitación cálida. Ya no me asusta como antes, pero la sensación de haber sido vista, de que algo me encontró y quizás dejó una huella en mi percepción, permanece. Es como una sombra persistente en mi memoria, una advertencia de que hay cosas en la oscuridad que no podemos comprender y que, a veces, nos observan desde ella. Y esa fue la angustiante experiencia de Sofía. Si alguna vez te encuentras en una situación así, ¿sentirías terror o parálisis? Esta historia nos la envió Martín, un joven que trabajó durante casi una década como auditor nocturno en un hotel de ciudad. Dice que la soledad de las noches y el estrés lo llevaron al límite, abriendo una puerta que nunca debió cruzar. Comenta Vigilia, si alguna vez te has sentido paralizado al despertar, o sombra si crees haber visto algo que no estaba allí. Ahora déjenme contarles lo que Martín nos compartió. Mi nombre es Martín, y si hay algo que puedo asegurarles es que la oscuridad tiene muchas formas, y la más insidiosa es la que se cuela en tu propia casa, en tu propio cuarto, justo cuando crees estar a salvo. Durante casi 10 años, mi vida giró en torno a la noche. De 11 de la noche a 7 de la mañana, era el rey solitario de la recepción de un hotel mediano, un castillo de cartón piedra
donde los sueños y las pesadillas de los demás se cruzaban con mi rutina. Al principio me gustaba la quietud, el tiempo para leer, la extraña camaradería con los pocos compañeros que también habitaban ese turno fantasma. Pero con los años el cansancio se acumuló, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Mis días eran una inversión del mundo. Cuando todos se levantaban, yo me iba a dormir. Cuando el sol brillaba, mis cortinas eran un escudo impenetrable. Los fines de semana se volvieron un lujo que apenas podía permitirme. Mis relaciones personales, una serie de malentendidos y ausencias. Mi único verdadero consuelo era mi pequeño apartamento, mi refugio, un lugar donde por lo menos podía dormir, o eso creía. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible, como una mancha en la visión periférica. La primera vez estaba acostado, intentando conciliar el sueño después de una noche particularmente larga y estresante en el hotel. La oscuridad en mi cuarto siempre fue densa. Me gustaba así, una manta pesada que me envolvía. Cerré los ojos. Sentí como mi cuerpo se hundía en el colchón y mi mente comenzaba a desconectarse. Fue entonces, justo antes de cruzar la línea del sueño, que sentí un cambio en la temperatura de la habitación, un frío puntual, como si alguien hubiera abierto una ventana en un día gélido, y luego una sombra. No era una sombra normal, de esas que el cerebro crea con la fatiga o la imaginación. No, era una silueta, justo en la esquina de mi habitación, al pie de la cama. Estaba inmóvil, difusa, como si la propia oscuridad se hubiera condensado en una forma apenas perceptible. Abrí los ojos de golpe, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, observando. No había nada, solo la oscuridad uniforme. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que estaba viendo cosas. Me giré, cerré los ojos de nuevo y me obligué a dormir. Pero la sombra regresó y cada vez era un poco más definida. Al principio era solo una mancha. Luego, una forma columnar, alta y delgada, siempre en la misma esquina, siempre cuando estaba a punto de caer en el sueño profundo, en ese limbo entre la vigilia y el onírico. Empecé a sentir una presencia, no hostil de inmediato, pero sí observadora, como si algo me estudiara desde ese rincón oscuro. Decidí ignorarlo, pensé que si no le prestaba atención, desaparecería. Moví los muebles, MDF, cambié la cama, incluso compré una luz nocturna tenue que dejaba encendida. La luz ahuyentó las sombras por unos días. Me sentí aliviado. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sombra escurridiza encontró un nuevo lugar. Se movió de la esquina al borde de mi armario, luego a la puerta, y finalmente se posó justo al lado de mi mesita de noche. La luz nocturna, en lugar de disiparla, la hacía más presente. Ya no era una mancha, era una figura, aún sin rasgos, un recorte de oscuridad profunda, pero con una estatura que casi alcanzaba el techo y una quietud que gritaba una paciencia infinita. La sensación de ser observado se intensificó. Ya no era solo una visión, era una presión en el ambiente, un zumbido silencioso en el aire. La fatiga del trabajo nocturno empeoró, y con ella mi capacidad para distinguir la realidad de lo imaginado se desdibujó. Empecé a tener microsueños, esos instantes en los que te duermes por segundos y te despiertas de golpe, y en cada uno de esos despertares la figura estaba allí, más cerca. Una noche recuerdo que había sido particularmente agotadora en el hotel. Hubo un problema con la tubería de una de las habitaciones y estuve lidiando con fontaneros hasta poco antes de mi salida. Llegué a casa con los ojos inyectados en sangre y la mente turbia. Me desplomé en la cama, me forcé a cerrar los ojos, anhelando el olvido. La temperatura bajó de nuevo. Abrí los ojos, la figura estaba ahí, al borde de mi cama, a pocos centímetros de mi rostro. Mi cuerpo estaba paralizado, no podía moverme, no podía gritar, solo podía respirar con dificultad, el aire frío quemándome la garganta. La sombra, por primera vez, no era solo una silueta bidimensional, tenía una especie de profundidad, una negrura que absorbía la luz, haciéndola más real y aterradora que cualquier cosa que hubiera visto antes. Y, aunque no tenía rostro, tuve la certeza, una certeza fría como la muerte, de que me estaba observando. No solo eso, sentí que me estaba analizando. Cada milímetro de mi piel, cada detalle de mi miedo, duró lo que pareció una eternidad. Minutos que se estiraron hasta convertirse en horas. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo era una prisión. Mis ojos no podían apartarse de esa figura, de esa entidad que se nutría de mi terror.
Entonces, tan de repente como apareció, se disipó, no se fue. Simplemente se deshizo en la oscuridad ambiente, como si nunca hubiera existido. Y con su partida, la parálisis cesó. Me levanté de la cama como un resorte, la respiración agitada, temblando incontrolablemente. Encendí todas las luces de la casa, recorrí cada habitación, cada rincón, buscándola. No había nada. Esa noche no dormí. Pasé el resto de mis horas despierto, sentado en la sala con todas las luces encendidas, el televisor con el volumen bajo, como si el ruido y la luz pudieran mantener a raya lo que sea que me había visitado. La paranoia empezó a arraigarse. ¿Era real? ¿Me estaba volviendo loco? Las líneas entre el sueño y la vigilia, ya difusas por mi horario, se borraron por completo. Los siguientes días fueron una tortura. Cada noche que regresaba del trabajo, el miedo se apoderaba de mí. Entraba en mi apartamento como si fuera un campo minado, encendiendo luces compulsivamente. Mi ritual de sueño se convirtió en una batalla. Me quedaba despierto hasta el agotamiento extremo, rezando para desmayarme en el sueño profundo, evitando esa fase intermedia donde la sombra se manifestaba. Pero no funcionó. Mi cuerpo y mi mente estaban al límite. Las ojeras se extendieron bajo mis ojos, mi piel se volvió pálida, mis manos temblaban. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo. «Martín, ¿estás bien? Te ves terrible». Yo solo respondía con monosílabos, incapaz de explicar lo que me estaba pasando sin sonar como un lunático. Una de esas noches decidí confrontarla, o al menos intentarlo. Me acosté en la cama, dejando una tenue luz encendida, una lámpara de sal que emitía un brillo naranja suave. Cerré los ojos, pero mi mente estaba en alerta máxima. Sentí el frío. Sabía que venía. Abrí los ojos. Ahí estaba. Esta vez no solo estaba al pie de mi cama, estaba inclinada sobre mí. Su silueta era más grande, más envolvente y de algún modo más oscura que la oscuridad misma. Pude sentir una especie de vibración en el aire, como si el propio espacio se distorsionara a su alrededor. Lo más escalofriante fue que, aunque no tenía boca, sentí que me hablaba. No con palabras, sino con un pensamiento, una sensación que se infiltraba directamente en mi mente. «Estás cansado. Déjate ir». El terror fue indescriptible. No era una amenaza de daño físico, sino de una especie de absorción, de borrado. Sentí que si me dejaba ir, si cedía al agotamiento y al miedo, algo de mí sería consumido o arrastrado a donde sea que esa cosa venía. Luché con cada fibra de mi ser, con mi mente, mi voluntad. No pude mover un músculo, pero internamente gritaba, me negaba. Quería despertar, quería liberarme. De repente, una especie de chispazo, un pequeño destello en la periferia de la sombra, una forma rojiza que apareció y desapareció, como un ojo que se abría y cerraba en un parpadeo. Me quedé helado. No era solo una forma oscura, era algo vivo, con una intención. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra se retiró lentamente, volviendo a su lugar al pie de la cama. Esta vez se quedó allí, inmóvil, observándome. No se disipó, solo esperó. Dormí en el sofá esa noche, envuelto en una manta, con todas las luces encendidas y el ruido de la televisión a todo volumen, pero sentía su presencia en el pasillo, al otro lado de la puerta cerrada. La situación era insostenible. Estaba perdiendo la cordura. No podía dormir, no podía trabajar. Mi rendimiento en el hotel cayó en picada. Empecé a buscar respuestas en internet, en foros de lo paranormal, en artículos sobre parálisis del sueño y entidades sombra. Me encontré con miles de historias similares, personas que veían figuras oscuras en sus habitaciones, que sentían una presencia opresiva. Algunos hablaban de demonios, otros de gente sombra, shadow people, otros de meras alucinaciones hipnagógicas. No sabía qué creer, pero una cosa era clara, necesitaba cambiar algo drásticamente. Mi trabajo nocturno era el catalizador. La privación de sueño me estaba volviendo vulnerable. Decidí que no podía seguir así. La semana siguiente pedí una reunión con mi gerente. Le expliqué mi situación, omitiendo, por supuesto, los detalles sobre las sombras. Le dije que necesitaba un cambio de horario, que mi salud mental se estaba deteriorando. Él, aunque reticente al principio por la dificultad de encontrar un reemplazo para el turno nocturno, vio mi estado y accedió a buscar una solución. Fue un proceso lento y doloroso. Tuve que tomar algunas semanas de vacaciones forzadas mientras se reestructuraba el personal. Esas semanas fueron las más largas de mi vida. Me fui a casa de mis padres,
a cientos de kilómetros de distancia, buscando un ambiente familiar y seguro, lejos de mi apartamento. Pensé que el cambio de aire, la compañía, el sol, lo arreglaría todo, y por un tiempo así fue. Pude dormir de verdad, sin interrupciones, sin miedo. Las sombras no me siguieron hasta la casa de mis padres. Recuperé algo de mi salud, de mi serenidad. Comencé a creer que todo había sido producto del agotamiento y el aislamiento, pero la mente es un territorio complejo, y lo que sea que me visitó dejó una huella. Incluso cuando las sombras físicas desaparecieron, la sensación de estar observado permaneció. La oscuridad ya no era mi amiga, ahora era un lienzo en el que mi mente proyectaba formas, y cada crujido en la casa de mis padres, cada susurro del viento, me ponía los pelos de punta. Cuando regresé a mi ciudad, ya con un nuevo horario de trabajo, turnos de día con horarios rotativos, lo que era un alivio inmenso, me mudé de apartamento. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde cada rincón no estuviera manchado por el recuerdo de esa presencia oscura. Elegí un apartamento más luminoso, con grandes ventanas, y juré que nunca más dormiría en una oscuridad total. Siempre dejo una luz encendida, por tenue que sea. Han pasado 5 años desde la última vez que vi esa figura al borde de mi cama. No he vuelto a experimentar la parálisis del sueño en esa forma tan intensa. He mejorado mi higiene del sueño, priorizo el descanso y evito las situaciones de estrés extremo. Pero la experiencia me cambió irrevocablemente. La oscuridad ya no es un refugio, ahora es un velo, y detrás de ese velo sé que algo espera. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el insomnio se cuela y me quedo mirando el techo, siento ese frío de nuevo, esa presión en el aire. Cierro los ojos con fuerza, deseando que el sol salga pronto. No es miedo a la muerte lo que me quedó, sino el temor a lo desconocido, a esa delgada línea que separa nuestra realidad de otras y a las entidades que pueden cruzarla cuando estamos en nuestro punto más vulnerable. No sé qué era, pero sé que no era una alucinación, era real, y si encontré una puerta una vez, ¿quién dice que no podría encontrarla de nuevo si me descuido? Y así concluye el escalofriante testimonio de Martín. Su historia nos recuerda lo frágil que es la barrera entre lo conocido y lo que acecha en las sombras de nuestra mente, o quizás en las de nuestro mundo. Comenta testigo, si te parece que estas sombras son más que ilusiones, o incógnita, si crees que hay algo más allá de nuestra comprensión. Espero que esta historia te haya provocado una sana reflexión y no demasiado insomnio. Agradezco a todos los que comparten sus experiencias con el canal, son el alma de este espacio. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Nos escuchamos pronto y hasta entonces, descansa bien.